Qué placer como cada noche poder entrar en su casa y compartir este último tramo del día aquí en La Puerta Abierta para Canal Luz y no sé cuántos. La última vez que me hablaron de más de 1.700 lugares en toda Argentina y Latinoamérica que reciben esta señal. Ya solo pensar que una persona de cada uno de esos lugares esté mirando el programa, y yo que sé que hay lugares donde hay miles, ya serían 1.700 televidentes, que no es poca cosa. En esta noche tengo el privilegio de tener un amigo en el programa, ha venido otras veces, pero hoy vamos a tocar un tema tremendamente interesante y voy a hacer una dolorosa confesión. Quizá voy a perder audiencia, voy a perder prestigio, voy a perder gloria, pero voy a hacer una confesión muy importante esta noche. Mi amigo es el periodista, profesor en literatura, locutor, Juan Carlos Dido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Sí, Juan Pablo, el privilegio es mío de poder estar acá otra vez, con mucho gusto. Juan Carlos, un tema que me apasiona a mí. Vos trabajaste mucho con Antonio Carrizo. Claro que sí. Yo me acuerdo que Antonio Carrizo decía, Dido, ¿dónde está Dido? Y vos leías los noticieros en esa época. Claro, en el programa de él, exactamente. Claro. Y bueno, hace un tiempo se fue Sí. Antonio Carrizo. ¿Qué significó para vos él? Un gran profesional, un autodidacta, que se hizo, no tenía, no sé, estudios secundarios no tenía. No me digas. Así, no, y todo, fue de los primeros locutores cuando no estaba la carrera estructurada así como un curso y con habilitación. Fueron los primeros, creo que tenía el carnet número 1, número 2 de locución. Sí. Pero la inmensa cultura que tenía se la hizo solo, como autodidacta, leyendo, buscando, investigando, por relaciones. Su pasión era Borges en la lectura, tenía una biblioteca. No faltaba ningún texto de Borges en su biblioteca, era su orgullo. Bueno, Texto, no solo libros, publicaciones en revistas. No sé si estará grabado eso, pero fueron apoteóticas las entrevistas que le hizo Claro, Borges, ¿no? y claro que las publicó después en el libro llamado Borges el Memorioso. Me obsequió un ejemplar, por supuesto, autografiado. Varios libros me regaló él. Y bueno, ese es un libro particular, especial, con las entrevistas que le hizo en Radio Rivadavia durante varios días, muchas jornadas. Sí. Después, ¿Estabas vos en esa época? Sí, claro. Ajá. La hacía en un estudio aparte, no durante el programa, fuera del programa. Ajá. Sí. Funes el Memorioso, modificando el título de un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Él le puso Borges el Memorioso, exactamente. Un buen recuerdo para Antonio, de quien aprendí muchísimo. Un gran profesional, manejaba el idioma de una manera extraordinaria, un gran vocabulario, un léxico. Que ¿Intimidaba trabajar con él? Porque vos cuando empezaste, llegaste, ya él era Carrizo, claro, por supuesto. Nadie te conocía. No, pero él te estimulaba, te ayudaba para que vos te lucieras también y pudieras hacer tu aporte a su programa, ¿no? En ese sentido, valiosísima su colaboración. Era realmente un formador, además, un docente para los que recién nos iniciaban. Capaz que estaba ya sentado en el micrófono del noticiero, pero él te hacía famoso. Dido, ¿dónde está Dido? Y yo estaba al lado de él. Estabas al lado de él. Pero te hizo famoso, Antonio, ¿no? sí, ¿Cuánta gente se acuerda de eso? Sí, muchísima, sí. Porque se acuerda de Antonio y de todo lo que él construyó en torno de él, ¿no es cierto? Bueno, muy buena persona, además, una excelente persona. Realmente era un programa, en una época que Radio Rivadavia era el centro de la radiofonía argentina, ¿no? Larrea, Carrizo, y Muñoz en el deporte, Fernando Bravo, claro. y Muñoz, ¿no? Claro. Era difícil cambiar la radio. Sí, por supuesto. Es una cosa. Yo me acuerdo que en esa época tenía una fábrica de cubiertos, fabricaba cubiertos. ¿Quién? Yo. Bueno, eso sí que para mí es una novedad. Sí, y en el taller donde estaba la gente ahí limpiando los cubiertos, y teníamos Radio Rivadavia, y me escuché horas esas notas, esos reportajes, ¿no? Un homenaje a un grande. En el programa de hoy lo desafié a Juan Carlos Dido a que nos hable de Cervantes. Y acá viene la confesión. Yo sé que todavía no la hiciste la confesión. Se van a ir, me van a abandonar, nadie va a quedar al lado mío.
una confesión dolorosa, pero la tengo que decir. No leí El Quijote. Bueno, yo no diré que te voy a disculpar porque no soy quien para disculparte. Pero, te voy a decir que no pero sé- me da vergüenza. No te- Imagínate no que te voy a Salvador, mi amigo, No te- hace poco estuvo acá en el programa. Ese lo leyó hasta en inglés, que no sabe. Pero yo me costó mucho, lo empecé algunas veces No es un li- y me resultó muy árido, ¿no? No es un libro de fácil lectura, eso hay que saberlo de entrada. No es un libro de fácil lectura como la Biblia. La Biblia tampoco es un libro de fácil lectura, aunque hay que intentar, ¿no? Leerlo y tratar de comprenderlo por uno mismo. Bueno, con Cervantes pasa eso. Y te voy a disculpar, ¿sabes por qué? Porque se dice de la Biblia y del Quijote. A ver, vamos a mostrarlo. ¿Qué son? Esta es la edición que hizo la Real Academia Española el año pasado. Es una de las últimas ediciones del Quijote. Muy hermosa, con varios estudios previos sobre Cervantes y el Quijote, y una edición realmente muy, muy cuidada. Muy cuidada, muy bien hecha. Sí. ¿En qué cámara lo ponemos allá? Allá la ponemos. Es hermosa versión, sí. A ver si la podemos ver bien. Bueno, ahí está. Ahí está, listo, ya está. No podemos estar una hora. Se dice que la Biblia y el Quijote son los libros más vendidos, más difundidos, más traducidos y menos leídos. Mira vos. En tu caso te disculpo la mitad que corresponde a la Biblia. Pero es así, ¿eh? Es así. Es así, exactamente. Cuando vos fuiste profesor, llamabas a los alumnos a que lo lean. Sí, ¿Y? Pero yo no sé si hay mucha gente que ha leído el libro El Quijote completo, salvo lo digo por razones profesionales, digamos, más que nada. Pero no es de fácil, es un libro árido. Además, está escrito en un lenguaje del Renacimiento, es un castellano o español que no es de nuestra época. Tiene giros, expresiones, estructuras sintácticas, párrafos muy largos, palabras que ya se han modificado totalmente su significado. Así que hay que leerlo. Estas versiones con el lenguaje de acá. Es el original. Sí, es el original. Por eso, ¿Y quién lo compró este libro? Y esta fue una coleccionistas. edición económica, ¿eh? Se difundió el año pasado con motivo de los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. Sí. Y Vamos a ponerlo al lado del precio, Quijote acá. a precio muy accesible. Ah. Pero es muy difícil leer íntegramente el Quijote si no es con ayuda. Y leerlo con ayuda es un doble esfuerzo, porque Sí. hay que obligar a consultas muy frecuentes para entender algunos párrafos. No obstante eso, lo que no se disculpa es que no se lea algún fragmento del Quijote. Claro, bueno, yo he leído Claro, varios. por eso, Sí, exactamente. sí, lo he leído. Por eso se han hecho ediciones infantiles del Quijote, se han hecho algunos extractos y se han modificado el estilo, se ha adaptado para chicos, para que se capte al menos alguna parte del contenido. Vos sabés que me sentiría mejor si algún televidente llama y confiesa como yo que no lo leyó todo. No es ¿Habrá alguno? Porque la Sí, mayoría... porque no es un pecado. No es un pecado, así que lo pueden confesar Bueno, sin temor a ser castigado. este es el tema de esta noche. Aprovechar la sabiduría y el conocimiento de Juan Carlos Dido para hablar sobre este libro, obra cumbre de la literatura en nuestro idioma. El Sí, idioma y español. universal también, ¿eh? Y universal, sí, pero bueno, Pero claro, la Claro. obra cumbre de nuestra literatura. de nuestra literatura. En idioma. El Martín Fierro sería la obra cumbre. Exactamente. Aquí, Argentina. que vamos a hacer un programa con el Martín ¿Cómo Fierro. no? Habíamos quedado, sí. Sí, vamos a hacer un programa con el Martín Fierro más adelante. Pero hoy vamos a hablar de El Quijote. Los teléfonos, 4568-6667, es el teléfono donde usted llama y hay una persona que le va a atender, espero que dulcemente, amablemente, seguro que es así, y me va a pasar lo que usted diga. Y el otro teléfono, el 11-6041-3585, es el teléfono donde recibimos mensajes de texto y desde este año hemos empezado a recibir WhatsApp. Bueno, muy bien. WhatsApp. ¿Qué te pasa? Que eso es lo que quiere decir, WhatsApp. Y entonces me los manda y nos llega la información. Háblame un poco de Cervantes. ¿Cómo no? Bueno, te traje una pequeña talla de Cervantes. Sí. Que tiene, es una talla de una sola pieza, ¿verdad? Tiene 54 años la talla. Ajá.
la hizo un alumno mío. Mirá vos. Ex-alumno ahora, por supuesto. Claro, un alumno de séptimo grado, entonces. Yo era alumno de séptimo grado, empecé a trabajar como docente y un día me vino con ese regalo. Qué bárbaro. Que todavía lo tengo y en qué condiciones. Ahora, yo me sigo preguntando y te lo pregunto a vos. ¿Es el Quijote o es Cervantes? Claro. Vos sabés que eso pasa con las grandes obras literarias que Claro. crean personajes, Sí. las llamadas obras clásicas de Sí. toda literatura. Que el autor se identifica con el personaje no solo en el contenido narrativo, en el relato, sino en la figura, en la fisonomía. Sí. Uno ve un retrato, un dibujo de El Quijote y no sabe si es Quijote o Cervantes, o un dibujo de Cervantes y no sabe si es Cervantes o el Quijote. Pasa lo mismo con Martín Fierro. Uno ve una foto, un retrato de José Hernández y no sabe, se pregunta, ¿este es Martín Fierro o es José Hernández? Y pasa lo mismo al revés con la figura de Martín Fierro. Bueno, eso es común en este tipo de obras, en donde el personaje adquiere una gran trascendencia, toma un valor simbólico muy valioso, es decir, Martín Fierro es la representación, algunos entienden, exagerando un poco, que es la representación del ser argentino. Allí en el Martín Fierro está todo lo que somos, con contradicciones, con esperanzas, con dudas, con fracasos, con triunfos. Y con Cervantes, con el Quijote pasa lo mismo, en el Quijote está España, su historia, sus dudas, sus fracasos, sus triunfos, sus sueños, sus realidades. Eso pasa con las grandes obras. Y esta edición de la Real Academia se hizo el año pasado en homenaje a los 400 años de la edición de la segunda parte del Quijote. Ajá. La primera parte, el Quijote se editó en dos partes. La primera parte, que comprende tres salidas de Don Quijote, en 1605. Y la segunda, que la completó, en 1614. Y este año se cumplen los 400 años de la muerte de Cervantes, el 26 de abril. Ah, mirá, Muy dentro de pronto. poco. Simultáneamente o coincidentemente con la muerte de Shakespeare. Aunque allí hay una diferencia de algunos días por la diferencia del uso de los calendarios, pero aceptan que coincide el día de la muerte de Shakespeare y la muerte de Cervantes. Mirá vos, qué Bueno, increíble. en nuestro caso, ese es el día del idioma por esta razón. ¿Quién era? ¿Cómo se dice 400 años en ordinal? Así como decimos centésimo o cuadragésimo para 40, ¿cómo decimos para 400? ¿A qué va? Mi intención Este no es el programa de Fernando Bravo, donde hacías preguntas es difícil. difíciles. Es cuadringentésimo aniversario de la muerte de Cervantes. Cuadrigentésimo. No muchos lo saben, no muchos docentes lo saben. ¿No? Vos sabés que escuchándote con Fernando Bravo, explicaste que no es motus propio, Claro. sino es motus proprio. Claro, Y aprendí eso escuchando la radio. Mira vos. Bueno, con muchos, muchas cartas he recibido además. Sí. Además de las consultas telefónicas y los que enviaban a la radio. Sí, sí. De esas cosas porque a veces uno quiere usar las formas latinas buscando una hipercorrección o una erudición y le pifian, se equivoca, hay que conocer el latín para poder usar la frase latina, si no, no es necesario, no tiene No. sentido. Bueno, ¿quién era Miguel? Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra. Para nosotros fue un gran escritor, fue un soldado además, perdió la mano izquierda en la batalla de Lepanto. Se escribió en la cárcel, la mayor parte de sus obras dicen que la escribió en la cárcel. ¿En dónde? Y no solo, estuvo prisionero Ajá. después de la batalla de Lepanto. Y ahí escribió muchas de sus obras, algunas dicen que se perdieron después, pero así es muy abundante la obra de Cervantes que siguió. El Quijote es la más valiosa, la más representativa, pero escribió muchas obras de teatro, entremeses, muchas novelas, las novelas ejemplares, que se llaman ejemplares porque tienen un contenido preceptivo, digamos así, tienen algo de fábula en el sentido que pretenden enseñar algo, ¿verdad? En sus conclusiones. Y bueno, y el Quijote, que dentro del Quijote hay algunas novelas también, dentro de la novela tan extensa que es el Quijote. La que más ha sobrevivido, o si las que tiene todavía vigencia, y por eso es un clásico, es el Quijote. Pero también se leen las otras cosas, las otras obras de Cervantes, particularmente las novelas ejemplares que son muy originales. Se han hecho muchísimas ediciones del Quijote. Esta creo que es una de las últimas, la de la Real Academia. Pero se han hecho ediciones para chicos, traducciones de todo tipo, ediciones en diversas ciudades del mundo, ediciones especiales de estudio, ediciones especiales simplificadas con la selección de algunos capítulos. Y una novedad. Sí, el valor del Quijote para la lengua española.
Bueno, por empezar, en el Quijote está toda la lengua española. Todo lo que uno puede imaginar, del Renacimiento, ¿verdad? Y buena parte todavía actual. Todo lo que era la lengua española en el Renacimiento está en el Quijote. Sus estructuras sintácticas, su léxico, su morfología, su capacidad creativa, su creatividad, sus neologismos. Hay muchas palabras que creó Cervantes que aparecen allí por primera vez, son inventadas por Cervantes. Pero lo más importante, eso es muy valioso, muy valioso. No ha cambiado, sí, ha cambiado mucho el lenguaje de entonces, pero si uno lo lee con buena voluntad, va a entender perfectamente el relato. Se le perderán algunas palabras, se les perderán algunos giros, pero lo va a entender perfectamente y ahora lo vamos a demostrar, porque vamos a leer algunas partecitas, ¿verdad? Nos están viendo desde Villa Ángela, Chaco, nos dice. Leopoldo de Córdoba tampoco leyó el Quijote. Bueno, ya somos dos. Y me dice, ni el Martín Fierro. Ah, no. Eso ya otra. No se compare conmigo, Leopoldo. Yo el Martín Fierro lo leí. Del Martín Fierro hasta uno tiene la obligación de saber algunas estrofas de memoria. Sí. Don Segundo Sombra también leí. Elba de Rosario tampoco leyó el Quijote. Pero mirá, este programa va a terminar siendo una confesión al aire de algo que, digamos, uno tiene que reconocer. Cuando leyó, uno puede decir lo leí, y cuando no lo leyó, no lo leyó. Yo arranqué leyendo muchos párrafos, y ¿sabés dónde leí algunos párrafos del Quijote? Porque yo de chico leía mucho una colección que había en mi casa, que se llamaba... Robin Hood. No, El Tesoro de la Juventud. Ah, claro, yo lo tuve también. Claro. Sí. Y entonces ahí estaban las fábulas de Esopo. Claro. Y había algunas cosas, historias resumidas del Quijote, ya con un español un poquito más entendible, aunque ya hoy es una Claro, antigua. se han hecho ediciones en español moderno. Sí. Se han hecho varias. Sí. ¿Dónde nació Cervantes? En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, en Alcalá de Henares. Yo estuve, vos también estuviste Sí, allí, ¿no yo es cierto? estuve hace ¿Cuántos años? 4 años. Hace un poco más. Sí. Sí. Es una ciudad hermosísima. Sí, hermosa. Y muy cerca de Madrid, digamos, para los que... Conserva mucho de aldea. Sí, para los que conocen un poco, agarran el auto y van al aeropuerto de Barajas, y un poquito más allá, detrás de Barajas, está esta ciudad de Alcalá de Henares, ¿no? Una hermosura de ciudad. Exacto. Una hermosura de ciudad. Bueno, está la Casa Museo de Cervantes. Sí, donde él vivió. Claro, ahí vivió. No toda su vida, también vivió en Madrid. Tiene colecciones de publicaciones del Quijote, innumerables, que se exhiben junto con otros elementos, instrumentos. Sí, sí. Y otros escritos de él. Y otros escritos de él, por supuesto. Sí. Bueno, Alcalá de Henares ha sido declarada hace unos años por la UNESCO ciudad cervantina. La primera ciudad del mundo declarada ciudad cervantina por la importancia, por el nacimiento de Cervantes y porque la misma ciudad le da a su hijo una trascendencia particular y cuida el museo y cuida la historia de Cervantes. Pero no es la única. Hay 4 ciudades cervantinas en el mundo. Ah, mira vos. Alcalá de Henares, que fue la primera, Guanajuato en México, la segunda, Azul, acá en la Argentina. Azul, la provincia de Buenos Aires. La última. El que ama a Cervantes, el que ama a Quijote o que le gusta, tiene que ir a Azul a visitar la ciudad cervantina. En el 2007 la UNESCO la declaró tercera ciudad cervantina. Ahora hay 4 porque se agregó el año pasado Montevideo, o el anteaño. Mirá vos. ¿Y por qué se declara ciudad cervantina? Precisamente por eso, por el interés que la ciudad toda, la comunidad cultural, la sociedad de la ciudad, le da a Cervantes y su obra y le dedica estudios, edificios, nombres. Pero en Azul hay una biblioteca de Cervantes que es la mejor de todas las ciudades cervantinas. Y que es la casa... ¿Incluye Alcalá? Sí, por supuesto. No me digas. Allí en Azul hay más ediciones que las que hay en Alcalá. Muchísimas. Yo estuve allí el anteaño. Y este año deben hacer un programa especial por el motivo de la muerte. Se llama la Casa Ronco. La Casa Ronco. Ronco es el Bartolomé Ronco, un hombre interesado y estudioso de toda la obra de Cervantes y de Martín Fierro. Pero
una biblioteca de Cervantes que es completísima. Tiene ediciones de que se te ocurran de Cervantes, ilustradas, sin ilustrar, de ediciones especiales de gran tamaño, miniaturas de la edición de Cervantes, además de esculturas de todo tipo de Cervantes. Esta es una edición que... De La Mancha a La Pampa. Claro. A ver, ¿qué cámara pongo? Ese es un catálogo de la... Allá. Es un catálogo de la Casa Ronco. Qué bueno, ¿eh? Allí figuran todas las obras que tienen de Cervantes. Y tiene... es maravilloso. Le digo a la audiencia, la ciudad de Azul es una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Sí, el centro. Casi. Sí, a ver, digamos, 250 kilómetros. Sí, más o menos. 250 kilómetros de la capital federal, sí. Si a alguien le gusta Cervantes o quiere conocer mucho más de Cervantes de Quijote, que vaya a Azul, ciudad cervantina, y visite la Casa del Ronco. Bueno, ahí pregunta dónde esté, qué es la Casa del Ronco, dónde está, y enseguida se la van a... Es maravilloso, ¿eh? Además se hacen visitas guiadas, te muestran las ediciones especiales. Extraordinario. Y allí conviven Cervantes y Martín Fierro. Y Quijote Martín Fierro. Porque también tiene una sala especial dedicada a Martín Fierro con una cantidad de ediciones de esta obra. Es magnífico. Elba de Rosario tampoco leyó el Quijote. ¿Quién? Elba. Va, muy bien. ¿No? Hola, me llamo Franco, tengo 16 años. Por la escuela tenemos este año que leer el Quijote de la Mancha. Lo leemos por internet, dice. Bendiciones. Bueno, claro, está en línea en internet el Quijote. Sí. Y debe haber varias ediciones en internet, incluidas algunos en lenguaje moderno. Soy Walter Salas de Trelew. Yo no leí el libro de Don Quijote, pero sí el Martín Fierro. Pastor, ¿leyó el Martín Fierro? Me pregunto. Sí, ese sí lo leí. No, por eso no me compare con este otro televidente que no leyó ninguno de los dos. Acá hay una gran diferencia. Mario Barrio, Liceo Santa Fe. Mi estimado Pablo, confieso que leí frases del libro Don Quijote y la Biblia, dice la mitad de cada libro. Bueno, le recomiendo que lea la otra mitad de aquí en adelante. Cuando él escribió esto, vos me decís... Así decía alguien, no, yo he leído la Biblia de tapa a contratapa. Y uno le puso la Biblia así. Claro. Claro. ¿Qué te voy a decir ahora? ¿Es Cervantes el autor de Quijote? Ay. Vos sabés, y esto es muy reciente, ¿eh? Hay un escritor, un autor español también, que se llama... Le llegó la alta crítica. Sí. Se llama así hasta a los Calero. Estudiosos teológicos que ponen en duda la autoría de los evangelios. Francisco Calero. Calero. El libro El verdadero autor de los Quijotes de Cervantes y de Avellaneda, después te voy a decir qué es esto de Avellaneda, es una obra monumental que rebosa erudición y que nos desvela de manera clara y suficiente sobre la verdadera autoría de la novela cumbre de la literatura universal. Solo un profundo conocimiento de toda la extensa obra de Juan Luis Vives podría haber conseguido este resultado. Solo podría haberlo llevado a cabo un latinista, perseguidor indesmayable de la verdad, estregado en cuerpo y alma de por vida y durante largos años al estudio de la gramática clásica y de la literatura renacentista. La metodología que emplea Francisco Calero es la clásica de la filología, es decir, la comparación de ideas, de frases, de palabras. Esto es el estilo entre obras conocidas de Vives, Juan Luis Vives, y El Quijote. Él concluye que el autor del Quijote es Juan Luis Vives, puede hacer un análisis, un estudio estilístico. Para mí es una divagación esto total. Cervantes no había nacido cuando Vives murió. Nació unos cuantos años después, Cervantes. Creo 40 años después. En esos 40 años, ¿dónde estuvo esta obra que escribió Juan Luis Vives? Juan Luis Vives, un gran pensador, un filósofo, no escribió ninguna obra narrativa que se conozca. Y ahora dice que este es el autor. Me parece un delirio, ¿eh? Un delirio. Un buen ejercicio de lingüística. Vos sabés que hay gente que opina de cualquier cosa. Acá tengo un mensaje. No voy a leer el nombre de la persona que lo escribe. Dice, ¿por qué este hombre habla de Cervantes, que está en el infierno, en vez de hablar de Jesús, ya que tenemos este espacio? Estimado televidente, le quiero recordar que a Jesús lo criticaban porque iba a comer con los publicanos y pecadores. ¿Por qué el Señor perdía tiempo haciendo eso si tenía tantos lugares donde ir a predicar el Evangelio?
Quizá usted no ha entendido después de 11 años, este es el año 12, que este programa, La Puerta Abierta, trata de abarcar todos los temas. Lo intentamos, no siempre lo hacemos bien, pero lo intentamos. Y no sé dónde está Cervantes, no me animo a decir dónde está, pero es alguien que dejó una huella, dejó una obra, es alguien al que debemos honrar. Porque la Biblia, que usted parece que conoce, dice que honremos a los que merecen honra. Y este hombre, estando preso, se tomó el trabajo de escribir, no para él, pensando en otros, en agradar, en enriquecer, en ayudar la vida de otros. Merece honra. Juan Carlos, él escribió en la cárcel. Sí, buena parte, no sé todo el Quijote, pero buena parte de su obra escribió en la cárcel. Ahora, no sé dónde era la cárcel. Bueno, eso no te puedo decir. Bueno, los turcos lo tuvieron preso. Claro. Era todavía cuando, a ver, tengo que hacer memoria por la historia, ¿no? Pero la zona sur de España todavía estaban los árabes, ¿o no? Ya se habían ido. No, todavía no. No, ya se habían ido. 1453, claro. Ya se habían ido. No, pero la influencia árabe sí. no había desaparecido. No. Todavía no desapareció la influencia árabe. Bueno, todo el sur de España es toda árabe. Sí. Y él fue a la guerra y estuvo preso por eso y allí... No, después de una negociación, rescate, Ajá. y consiguió la libertad. Ahora, exactamente. Ya estaba la imprenta. Sí, claro, sí. Y el primer ejemplar, ¿cuándo salió? Bueno, del Quijote, sí. De la primera parte del Quijote, 1605. Qué increíble. 1605. ¿No? Y de la segunda parte, que completó la edición, 1614. ¿Tuvo éxito? Claro, por eso escribió la segunda parte. Pero tuvo tanto éxito que salió antes que él publicara la segunda parte, le salió un imitador, ¿sí? de Avellaneda. Ah. Por eso menciona acá el Quijote de Cervantes y el de Avellaneda. Se conoce así, el Quijote de Avellaneda. Un autor que no sé si lo plagió, tomó los personajes y hizo su propia obra, continuando la primera parte, editando la segunda parte del Quijote, pero es un Quijote falsificado, el Quijote de Avellaneda. Y vos sabés que tiene cosas muy buenas. Tiene un valor literario, no como el de la original de Cervantes, pero tiene un valor literario respetable y la gente lo ha rescatado, aunque haya sido casi plagiario, o un imitador más que un plagiario, que aprovechó los personajes y la línea del contenido para hacer su propio libro. Ahora, para quien no leyó el libro, y somos varios, el completo, ¿cuál es la trama de la historia? Bueno, la trama es un libro de caballerías. La intención de Cervantes fue desacreditar a los libros de caballería, que era lo que estaban de moda en su época. ¿Caballería qué quiere decir? De los caballeros andantes, que narran las aventuras de los caballeros andantes, que salen a desfacer entuertos, a arreglar el mundo, y a dedicar todas sus proezas a una dama idealizada, a la que le entregan todos sus triunfos. Digamos, como los cowboys. Claro, pero en un sentido más caballeresco, de ahí viene la palabra, ¿no es cierto? Sí. Más ideal, digamos así. Sí. Y bueno, Don Quijote enloquece porque leyó muchas novelas de caballería. Por eso enloquece, por eso se vuelve loco. Don Quijote es un loco que sale a realizar sus aventuras quijotescas, caballerescas. ¿Cómo termina el Quijote? ¿Cómo termina Cervantes en la escritura del Quijote? Diciendo, murió cuerdo y vivió loco. Murió cuerdo y vivió loco. Porque al final retoma la cordura, aunque ha sido su vida toda. O sea que había toda una literatura, sería hoy la novela de aventura, el Superman y todo eso, que eran caballeros. Sí, caballeros de distintas órdenes que salían solos, con un escudero a lo sumo, como dice Quijote, a conquistar el mundo, a imponer la justicia en el mundo que estaba destartalado. Y eso es lo que hace el Quijote. Bueno, por eso los allegados, el cura y el barbero, le queman los libros de caballería. Cuando se decide a salir a su aventura, le queman toda la biblioteca. Porque la consideran la causante de su locura. Pero en su locura hay un mensaje muy grande, en el libro
de Cervantes. Hay, además de muchas ediciones de libros, se han escrito muchísimos libros de estudio del Quijote de Cervantes. Yo traje uno aquí, La aproximación al Quijote. ¿A dónde podemos mostrar? allá. A ver. La aproximación al Quijote, de Martín de Riquer, un hermoso libro que estudia algunos aspectos del Quijote, y Ahí va. es este, Aproximación al Quijote. Libro muy accesible, de agradable lectura, Sí. y yo he seleccionado de aquí una partecita para que A ver. vean una opinión. Comenta él. En el primer capítulo del Quijote y en otros diversos momentos de la novela se hace la descripción física del protagonista, de complexión recia, fíjense las descripciones que hace Cervantes, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, alto de cuerpo, estirado y avellanado de miembros, entrecano, de nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos. Ahí tenés la estatuita. Pero fíjense qué minuciosa descripción, ¿eh? Bueno, y después los comentarios acá elogia la calidad que hace de esa descripción Martín de Riquer. Y un comentarista acá, un estudioso, bueno, está encuadernado, no puedo mostrar la tapa, pero es Pedro Salinas, un gran poeta del siglo pasado, español, que ha escrito varios ensayos de literatura, y mirá cómo él destaca en la obra de Cervantes. Si encuentro, yo puse un papelito, no, acá está. Mirá lo que dice. Aquí es donde se aparece, cabalgando en su rocín eterno, nuestro clásico Don Quijote. Es un hombre entero y verdadero, el hombre que nunca deserta de su alma. En cualquier aventura que se le busque, le hallaremos en perfecta concordancia de creencia y acto. Hace lo que cree, y por eso consuma con tal temple de heroísmo, porque lo que ejecuta con todo su cuerpo, lo cree con toda su alma. Desde la raíz de su ser hasta el hierro de la lanza. Don Quijote es un solo esfuerzo tendido todo él hacia la realización de su idea. Ante nuestras almas despedazadas de seres divididos, él surge como el caballero de la unidad. En su vida, la norma ideal, en lugar de separarse temerosamente del acto y quedar flotante en el limbo de lo inactivo, es actuada, actualizada en hacienda o hazaña, encarnada en carne y vida de hecho heroico. No valen sutiles distingos racionalistas que funcionen como frenos de la justa acción. Eso te pinta Don Quijote en la interpretación de un lector, profundo, un lector crítico, ¿eh? Y bueno, ahí están, muchos dicen que Don Quijote, en realidad Don Quijote y Sancho son las dos caras de una misma persona, y que todos llevamos adentro. Todos somos Quijotes y Sanchos. Todos somos los Quijotes que tenemos ideas, vemos las cosas idealizadas, queremos que nuestras ideas se impongan al mundo real, queremos las cosas se adapten, sean como nosotros las pensamos. Y también somos Sancho Panza, que estamos atados a la realidad y que nos demandan que nos fijemos cómo es el mundo, que no salgamos del mundo, que veamos cómo son las cosas en realidad, que no nos vayamos ilusoriamente más allá de una realidad a la que estamos atados. Seríamos como ángeles desalados, ángeles, como dice un poeta vasco, ángeles con grandes alas de cadenas. Somos ángeles, aspiramos a lo alto, pero tenemos cadenas que nos encadenan al mundo de lo real. Y de ahí no podemos salir por la vida de nuestra vida terrenal, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que somos un poco Quijote y un poco Sancho. Ahora, Él sale a la conquista. claro. Como un caballero él más. Quiere imponer su idea. Él ve, porque él es un enamorado del mundo en realidad. ¿Qué pasa cuando se transforma en esa locura? ¿Qué locura es esa? Es una locura de amor. Porque su idea transforma ese mundo en la idea que él ve del mundo. Fíjate que con una vacía, con un recipiente de peluquería, que ya no se usan más, fabrica su yelmo. Su caballo, que es un miserable rocín, se convierte en Rocinante, un espléndido. A la mirada de él. Claro, lo hace Rocinante. Y acá hay algo como, porque rescata en eso algo del poder del lenguaje, que al nombrarlo transforma la cosa. La idea se encarna en la realidad. Lo llama Rocinante y ya no es más un rocín, ya no es más una especie de caballo descartado. Es un corcel digno de un caballero. A su amada
Su amada se llama el Donza Lorenzo, es una aldeana fea. Pero Don Quijote la rebautiza, le transforma en Dulcinea del Toboso. Al único que no transforma, y él mismo se transforma. Alonso Quijano el Bueno, ese es su nombre. Alonso Quijano el Bueno. Pero a su mirada, que transforma todo el mundo real y le impone su idea, se convierte en el caballero Don Quijote de la Mancha. Un nombre rimbombante, además. Y entonces, al haberse transformado él y lo que le rodea, sale a transformar todo el mundo. Y por eso no ve las cosas del mundo, no ve molinos de viento, él ve gigantes. Su mirada ideal transforma los molinos de viento en gigantes que quieren imponer la maldad en el mundo y que quieren derrotarlo a él, y por eso los ataca. Y por eso pierde la batalla. Por supuesto, vamos a leer la parte primera de ese capítulo, que es uno de los más conocidos y además de los mejor recordados, y lo que representa mejor lo que hace Don Quijote. El único que no se transforma es Sancho Panza, que sigue siendo Sancho Panza. Está bien, lo convierte en un escudero, que no lo era, pero es Sancho Panza, el hombre común, vulgar, inocente, ignorante, que lo acompaña y que con cada golpe de la realidad que se da a Don Quijote, trata de convencerlo de que no es, esos eran molinos, no le dije yo que era el molino, Don Quijote, le dije que eran molinos, y usted dice que era... No, pero un maligno los transformó en el momento que yo atacaba, los transformó en gigantes, porque así se obra en este mundo malo. Entonces, no acepta Don Quijote, aunque le estén dando la prueba, no acepta que el mundo real sea tan malo y perverso como es, sino que él lo modifica, le da la forma de su idea. Qué bueno el párrafo que dijiste antes, Juan Carlos. Todos tenemos dentro nuestro, sí, ¿no? Sí, claro. El ideal, el que sueña, el que hace proyectos, el que es capaz de seguir una quimera, ¿no? Exactamente. Y tenemos también el otro que dice, no va a andar. Exactamente. No va a andar. ¿Quién te cree que sos? Exacto. Vos no podés salir de donde estás. Y bueno, depende de nosotros que hay que buscar que triunfe el equilibrio, uno y el otro, ¿no? Pero siempre más cerca de Quijote. Más cerca del Quijote. Cuando termina Quijote, al final de la obra, el Quijote ha adquirido bastante de Sancho, pero Sancho también ha adquirido bastante del Quijote. Y la prueba está que a Sancho lo hacen gobernador de una isla, gobernador de la isla de Barataria. Cuando llega a un lugar, le han preparado una burla, porque ya sabían quién era, que estaba loco. Le han preparado una burla y le dicen que lo han elegido gobernador a Sancho Panza. Y Sancho Panza entra en esa creencia. Es decir, ella está un poco quijotizado. Cree que él tiene las condiciones y que lo han elegido gobernador y se convierte en gobernador de la isla de Barataria. Y para asombro de todos, gobierna con la sabiduría de Salomón. Claro, porque le preparan cosas para que cometa errores, para que se caiga, para burlarse, y el asunto es que toma decisiones, claro. Por ejemplo, bueno, y precisamente esa parte de gobernador Sancho Panza, gobernador de la isla de Barataria, ha sido comparada, dicen que Cervantes se ha basado en eso, en el capítulo de los jueces, donde está Salomón definiendo algunos juicios, con sabiduría y no con ninguna otra cosa. Dice que Cervantes se ha tomado eso. Y en varios de los juicios de Sancho Panza tienen la misma estructura de los juicios de Salomón. Es decir, alguien que pretende, le llevan algo para que pise el palito, para que se equivoque, y Sancho lo da vuelta y demuestra que está actuando con sabiduría y con justicia. ¿Hay referencias reiteradas al texto bíblico? Bueno, también trajiste otro libro. A ver. Pará. Ahí está. Eso sí, bien rapidito, sí. La Biblia y el Quijote. La Biblia y el Quijote, mira vos. Hay varios estudios sobre la Biblia y el Quijote. Ajá. Cervantes era un gran lector de la Biblia. Y lo pone de manifiesto en el Quijote. La cantidad de citas bíblicas que hay, en forma textual o en forma... Digámoslo, está bien. Digámoslo, Juan Carlos. En esa época no cualquiera leía la Biblia. Es que no estaba permitido, además. Estaba permitido. Claro. Es decir, era algo así como un hereje. Estaba avanzando a partir de la Reforma. Claro. ¿Qué versión leyó? Creo que estaba en esa época la Biblia del Oso. Ya la de la Reina, Reina Valera. Sí. De Casiodoro de Reina.
Sí. Sí, y había otra edición, no me acuerdo en este momento cuál. Pero claro, no leí en español. En español, sí. O sea que era la Biblia de Reina claro. Valera. Y cuando menciona la Biblia, menciona en español. Sí, sí. Aunque no citas de la Biblia, pero hay algunas expresiones latinas que usa Cervantes. Mirá, por ejemplo, acá en este libro, se hace un estudio bastante pormenorizado de las alusiones o menciones que hace Cervantes en el Quijote de la Biblia. Simplemente voy a leer una o dos para que se vea la relación. Por empezar, la comparación está hecha con esto de los juicios de Sancho Panza y de Salomón. Pero además hay menciones muy directas. Una expresión del Quijote. Así que es menester que el que ve la mota en el ojo ajeno vea la viga en el suyo. Y me comenta acá, el dicho evangélico que cita Cervantes, en el dicho evangélico que cita Cervantes hay una lección de moralidad práctica. Somos muy dados a señalar las pequeñas faltas de nuestros semejantes, olvidando los grandes pecados que manchan nuestro carácter, dando con ello lugar a la represión divina. ¿Con qué cara te pones a imitar la mota en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está dentro del tuyo? Esto está en San Mateo. Claro. Cervantes toma ese dicho y lo aplica en una charla con Sancho. En otra parte del Quijote, capítulo 44. Yo, aunque moro, bien sé por la comunicación que he tenido con cristianos que la santidad consiste en la caridad, humildad, fe, obediencia y pobreza. Pero con todo eso, digo que ha de tener mucho de Dios el que se viniere a contentar con ser pobre, si no es de aquel modo de pobreza de quien dice uno de sus mayores santos. Tened todas las cosas como si no las tuvieras. Se alude aquí al apóstol San Pablo, a quien se califica como uno de los mayores santos de Dios, con justa razón, y de que se dirá más adelante que es el mayor defensor que tendrá la Iglesia jamás. Qué bien. Bueno, así hay muchos. Mucho. Mabel de Rosario me impresionó siempre el Quijote, esa locura, esa manera de ver las cosas, pero no lo terminé. Mario, Liceo Norte, Santa Fe, le animo a que siga con este tipo de programas, son buenísimos y me dan incalculable conocimiento. Debemos perdonar a los que no le gusta, que tienen la opción de no mirar. Le prometo leer la otra mitad de la Biblia. Este es el que hace un rato ya me dijo. Muy bien. Por favor, que el profesor comente la escena de los batanes. Bueno, pero esa habría que buscarla, elegí la de los molinos de viento para leerla. Okay. Vamos a leer el comienzo, ¿verdad? La escena de los molinos de viento. La batana es otra de los clásicos. No tanto como los molinos de viento. ¿Qué quería decir? Quería decir, ¿por qué la vamos a leer? Porque es muy representativa y porque sin lectura no hay literatura. Sin escritura hay literatura. ¿Ah, sí? Sin escritores hay literatura. Millones de libros que jamás vamos a poder leer. Son demasiados. Millones de libros hay en la humanidad. Millones de libros hay en nuestro país. Así que si los escritores dejan de escribir hoy, la literatura se existió para miles de años para leer. Ahora, si los lectores dejan de leer, se terminó la literatura. La literatura la crean los lectores. Es decir, la crean los autores, los escritores, la recrean y le dan vida a los lectores. No le dan vida a los escritores. Los escritores le dan una vida latente a los escritores. Los lectores le dan la vida real, la vida viva. Entonces, del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Mira lo que dice Cervantes. No dice que había en un campo. Mirá cómo lo compromete al lector. Que hay en aquel campo. Y el lector está obligado a verlos, a los molinos de viento. Les dice, dentro del libro dice en aquel campo. Con ese demostrativo te obliga, te señala y te obliga a verlos. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio a Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. Ese es su ideal. Arreglar la injusticia de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza.
Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero, ni escuchaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Bueno, ya sabemos cómo termina, revolcado por el suelo. Y Sancho explicándole que eran molinos y él diciéndole, no, estos los transformaron, los transformó, un maligno los transformó, mientras cuando yo atacaba los transformó en molino. Ahora, es quizá una de las escenas más conocidas de todo el libro, más ¿no? conocidas, sí. Se ha hecho dibujos animados con eso, historietas. Sí. No, y que se utiliza como una metáfora de todo aquel que acomete contra... Está el idealista y el realista. Y el idealista que no acepta, y persiste, quiere arreglarlo, quiere hacer que el mundo sea un mundo justo y un mundo sin problemas, y entonces que se adapte y se acomode a su idea. No quiere aceptar el mundo real tal como es. Por eso digo, es un enamorado del mundo, por eso quiere cambiarlo. Claro, claro. No solo, porque cuando estudia el amor de Don Quijote, se estudia el amor de Quijote por Dulcinea. Pero el amor de Quijote por Dulcinea es un amor típicamente caballeresco de la época, propio de los personajes de los caballeros andantes, pero en él se manifiesta como una extensión del amor que él siente por el mundo. Él ama el mundo, por eso sale a transformarlo. Y Dulcinea forma parte de ese mundo, por eso la ha transformado. Otra cosa, aparte de las citas bíblicas que son numerosas en el Quijote, abunda en refranes. Es un refrán, una fuente de refranes extraordinaria. ¿Ah, sí? Claro. Y el que más habla con refranes es Sancho, como puede imaginarse. Hasta el punto que en un momento Don Quijote le recrimina, le dice, basta, no hables tanto con refranes, Sancho, que van a pensar que no conoces otra cosa más que eso. Y yo he buscado algunos refranes. A ver. Hay muchísimos, Por ejemplo, más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Más vale un toma que 2 te daré. Más vale buena esperanza que ruin posesión. Esa es una visión idealista, Dice, no se toman truchas a bragas enjutas. Enjutas quiere decir secas, en aquella época. Es decir, nosotros decimos, el que quiera pescado que se moje. Es decir, no se pescan truchas si uno no se moja hasta la rodilla. Vale más buena queja que mala paga. Tantas veces va el cántaro a la fuente que quiebra el asa o la fuente. O la frente. Es de Lisa. Pagan a veces justos por pecadores. Uf. De paja y de heno, mi vientre lleno. Se refiere a cosas de poca sustancia. Bueno, dime con quién andas, decirte quién eres. Es muy conocido. Muchos de estos se han extendido muchísimo, ¿verdad? Claro. Cada oveja con su pareja. No con quien naces, sino con quien pases. Es decir, con que conviva, con quien estés, con quien te alimentes. Haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Obedece y te lo agradecerán. Un asno cargado de oro sube ligero por una montaña. A Dios rogando y con el mazo dando. Ese es muy conocido. Mira vos, es de él eso. Quien las sabe las tañe. Las paga. Claro. Cuando a Roma fueres, haz como vieres. Mira vos. Es decir, uno tiene que adaptarse donde a los lugares que vaya, vieres. fijarse en las costumbres. Y claro, no, claro. A ver, perdóname, ¿son originales del Quijote? No, muchos esto? muchos andaban ya en el conocimiento popular. Social, popular, claro. Claro. Para dar y tener, seso es menester.
No por mucho madrugar, amanece más temprano. Ese es muy conocido también. No hay que mentar nunca la soga en casa del ahorcado. Nosotros decimos, el que se quema con leche ve una vaca y llora. El sentido es el mismo. Siempre que el cántaro golpea la piedra o la piedra al cántaro, el cántaro pierde la pelea. Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuera a buscar. Qué bárbaro. Qué increíble, ¿no? Me sorprende. Todo esto no está metido en un capítulo de refranes, sino que está ensamblado dentro de la narración. Eso es lo extraordinario. Claro, eso es extraordinario. Aquí algún autor ha escrito un cuento hecho todo con refranes, si mal no recuerdo, que fue Conrado Nalé Roxolo, si no estoy equivocado, ¿sí? Todo con un cuento breve, pero todo con refranes. Sí, los otros días estuvo, ya me voy a acordar el nombre, alguien que compuso canciones, una canción solo con la letra A. Claro. Me hizo acordar a Jardiel Poncela. Bueno, claro, otro humorista extraordinario. Que compuso una novela solo con la letra A y otra con la letra B. Increíble la capacidad de armar toda una historia solo con la letra A. Bueno, y aquí tenemos, ¿quién es el que hizo con la letra O? Gieco. León Gieco, claro. Hay que ser muy creativo, ¿no? Che, muchísimas gracias, Juan Carlos. Esas palabras, perdóname, ya que lo dijiste, no puedo con mi ingenio. Esas palabras que tienen solo una vocal. Sí. Se llaman monovocálicas. Palabras monovocálicas. Hay palabras bivocálicas, que tienen dos vocales, trivocálicas, tetravocálicas y pentavocálicas, tienen todas las vocales. Hay palabras que tienen todas las vocales, como educación, ecuación. Esto sirve para los crucigramas. Claro. ¿Vas a hacer crucigramas vos? A veces, sí. ¿Y? Sí, los sábados hago el crucigrama de la Nación. Pero te resulta muy fácil. Sí, esos son bastante sencillos, sí. Aunque a veces hay algunas palabras que se van que son complejas, hay que buscar el diccionario. Claro. El crucigrama es una linda actividad para incrementar el vocabulario. Sí, y para mejorar el conocimiento. Claro, por supuesto. Conocimiento. Finalmente lo que hacen los crucigramas se repiten y entonces uno termina aprendiendo por repetición. ¿Qué consejo le darías a un televidente que, bueno, después de escuchar el programa se animaría a intentarlo? Bueno, que busque una versión en lenguaje actual. Así como hay la Biblia en lenguaje actual. Claro. Hay edición del Quijote en lenguaje actual, porque para que no le resulte tan pesado. Ahí le va a resultar mucho más ligero y se va a entusiasmar más. Que busque una edición en lenguaje actual. Y que no tome todo el Quijote, sino que busque una edición que tenga una selección de capítulos, que van a estar los más interesantes, como como el otro que mencionó la oyente. Sí, Batanes. El de Batanes. Me parece lo más práctico. Y después, si se entusiasma, entonces sí, que pase a una edición en el lenguaje de Cervantes, en el lenguaje original. Y que no dejen que pueda y le entusiasme Cervantes de visitar la ciudad de azul. Y particularmente en las fechas próximas al 23 de abril, porque allí va a haber mucha actividad relacionada con Cervantes. Qué buena sugerencia. Bueno, y que viaje a España. Claro, bueno. Vaya a Alcalá. Una de las características de la ciudad de Alcalá es que está llena de cigüeñas. Claro. Todas las torres, las chimeneas están llenas de cigüeñas. Me contaba alguien que vive ahí cerca que la gente del pueblo no sabe qué hacer para sacársela, pero están los defensores. Claro, son una plaga, están los defensores, claro. ¿No? Y de golpe sale la cigüeña. Una cosa que acá no se ve tanto. Nosotros hablamos mucho de la cigüeña, decimos que traen a los bebés, pero allí hacen sus nidos, tremendos nidos, arriba de los edificios. Gracias, Juan Carlos. Por favor, un gusto. Definitivamente es una obra magistral, pero no hay obra más extraordinaria que la Biblia, la palabra de Dios. Tiene la ventaja, la Biblia, que no es un libro, sino son 66 libros. Hay uno tan corto que tarda uno 1 minuto y medio en leerlo. Es una carta.
Y hay otros que son largos, más largos. Hay unos que son poesías, otros son refranes o Proverbios, claro. proverbios, otros son historia de la más cruenta, donde hay violencia, hay muertes, hay incestos, hay de todo, porque la gente piensa que son historias de santos, la Biblia no. Esta es la historia de los hombres. Parábolas. Las parábolas de Jesús, los mensajes de Jesús. Y por supuesto está en los evangelios la historia del hombre más extraordinario que pisó la tierra, que es Jesús. Así que les recomiendo, yo ahora me estoy animando a leer un capítulo del Cervantes. A ver, cuando vengas a hablar del Quijote, lo del, ¿qué capítulo es? Lo del 45. 45. Lo voy a leer, ese lo voy a leer. Prometo, hago un compromiso. Pronto nos juntamos y hablamos Pero con mucho gusto. del ¿sí? Quijote. Sí, ya tengo preparado. Traemos un guitarrero, alguno. Eso sería bárbaro, un payador. Un payador, sí. Claro. Bueno, sí, Heriberto Bueno, que compone cosas muy simpáticas. Mirá. Utilizando el estilo, porque no, el estilo de los seis. Estructura, claro. La estructura. Claro. Gracias, espero que le haya gustado el programa. Si no le gustó, mañana es otro. Diferente, de verdad, diferente. Tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana. Bueno.